Imagina un lugar donde el cielo se besa con la tierra, donde la belleza de la naturaleza te deja sin habla y donde cada momento se siente como un sueño. Pero ¿y si te digo que para llegar has de sobrevivir a una de las carreteras más peligrosas del mundo? Bienvenidos a Fairy Meadows, la puerta a Nanga Parbat, la montaña asesina. Y ahora vamos a coger uno de estos super 4x4 que hay aquí, que según el amigo Rafael esto es lo mejor que hay. Yo no sé si fíjame en su criterio, Rafael. Totalmente. ¿Tú sabes de 4x4? Acércate y hace un plano corto de la rueda. Sí. Es lo mejor para andar por la montaña. Entonces vamos a subir por una cuesta que hemos visto por ahí, que aquello es totalmente aterrador, a ver qué tal va. Y cuando lleguemos a un punto donde ni el cacharro este puede continuar más, entonces nos pondremos a caminar en un trail de otras 2 horas para llegar al Fairy Meadows, que más vale que haga sol y que sea bonito, porque menuda paliza de día que nos espera. Y yo te digo que esto me voy a cagar por las patas abajo, pero bueno, vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No contesté ya esa pregunta. Bueno, pues menos mal que tengo el estabilizador de la GoPro, que si no esto se mueve que no veas. Nos hemos montado en este Jeep y fijaros el camino que tiene esto, y esto va a ser como casi 2 horas de tirar para arriba. Pero ojito al ladito que ya empieza esto a coger altura. Y bueno, de momento se ve bastante ancho, pero por lo que me han comentado, luego la cosa va a estar más estrellita. Menos mal que voy con un hombre valiente aquí, que me quitan el miedo o me da más. No pasa nada, tenemos cinturón de seguridad. De la que te está librando. Madre mía. No sabes las caídas que hay por aquí, tío. ¿Cómo se ve la vida? ¿Cómo se ve la vida desde ahí? Yo la aprecio mucho. No sabía que la apreciaba tanto. Desde fuera supongo que se puede apreciar un poquito mejor lo que es el camino. Fijaros la anchura que tiene el punto que hay allí, que apenas es el coche. Y me voy a acercar un poquito al borde, cuidadito. Fijaros la caída libre que tiene. Es realmente aterrador, pero está siendo toda una experiencia. Y bueno, esto cada vez se pone más interesante porque ahora nos han parado porque están haciendo una obra aquí. Fijaros las medidas de seguridad que ha de tener esto. ¿Cómo se siente quitar el trabajo a la gente local? Estoy muy mal. Tenemos un inmigrante ilegal que ha venido a quitar el trabajo a la buena gente de Pakistán. Sin visa de trabajar. Sin visa, nada. Esta gente estudió una carrera para hacer esto y tú les 30 quitas el trabajo. años y ahora estoy aquí. Qué poca vergüenza. Quita todo. Después gana quien gana en las elecciones de Pakistán. Es normal, es normal. ¿Cómo funciona el trabajo en Pakistán? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakistaníes mirando a 3 con la pala, para que luego nos quejemos de España, Y bueno, llegamos arriba, vamos a empezar la parte final del trail, que son como unos 8 kilómetros de caminito, que esperemos que sea fácil, que no sea muy complicado. Y en fin, fijaros qué bonito que es esta parte.
Es durillo, no voy a engañar, sobre todo después de lo que es el jeep, hacer un día largo. Bonito, bonito, con buenas vistas, pero largo. Bueno, llegamos a la mitad y se hace duro, se hace duro. Entrevista aquí al votante medio de Podemos. ¿Qué opina de la coalición de gobierno con Pedro Sánchez? Que tiene conocimiento justo para llevar la papeleta a la urna. ¿Qué haríamos sin ellos en España? Sin los burros. Qué tranquilidad, con sus pinos aquí. Pero claro, no olvidemos que para llegar a estos pinos he tenido que pasar toda esa carretera de montaña que he visto antes en el vídeo, donde era todo totalmente seco. Es muy curioso cómo cambia con la altitud de una forma que realmente no había visto nunca. Y lo que digo, podría estar en cualquier sitio del Pirineo, subiendo en Montseny ahora mismo, si no fuera por eso que se ve detrás de los árboles, que es esa pedazo de montaña altísima que se ve ahí delante mío, ¡Wow! Nanga Parbat se eleva a 8.126 metros, la novena montaña más alta del mundo, pero su fama no viene de su altura, sino de su sangre. Antes de ser conquistada en 1953 por Hermann Bull, ya había causado más de 30 muertes. Hoy el número supera las 60 víctimas. Durante décadas, 1 de cada 5 alpinistas moría al intentar escalarla, una proporción brutal comparada con el Everest, donde muere 1 de cada 20. Por sus avalanchas, paredes imposibles y clima impredecible, el mundo la conoce como la montaña asesina. Y por fin, pues llegamos al glaciar. Esto no es, vale, se ve arena por encima, supongo que por el viento, lo que sea, pero fijaros como el agua sale de ahí abajo, de esta parte de pared, que es un poquito más lisa, pues eso es hielo, el glaciar que sale de esa montaña y empieza el río que habéis podido ir viendo todo este tiempo. Oh. Aquí tenemos como los influencers de verdad suben la montaña. Luego te cuenta que se cansó mucho, que le costó, pero así es como suben, así es como lo hacen, Y aquí el de verdad lo hace andando, aquí lo tenemos, Mira, 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 andando, no hay caballo, no hay truco, Andando hasta arriba. Bueno, y después de mucho caminar, casi 2 horas y media que me ha tomado, por fin llego a Fairy Meadows. ¡Wow! Fijaros en esta maravilla, Si te giras, aquí con tu bandera de Pakistán, o sea, es un sitio de una preciosidad totalmente indescriptible, o sea, fijaros en esto. Y aquí, como podéis ver, el portador te pesa la bolsa y por cada kilo te cobra como 30 céntimos. Buenos días por la mañana y os voy a enseñar una cosa que ¡guau! Me acaba de reventar la cabeza. Mira. ¡Wow! Mirad cómo se ve. Perfecto, ni una sola nube. ¡Qué maravilla! Hostia, que se me saltan las lágrimas, de verdad. Que estoy llorando y todo, ¡Wow!
Mira qué cosa más bonita. Y bueno, os voy a enseñar cómo es la cabaña donde estoy. O sea, fijaros, tengo 2 camitas aquí. Normalmente compartimos habitaciones en este viaje, pero creo que como deben de haber demasiadas habitaciones, pues me han dejado una para mí solo. Aquí una especie de espejito, ¿veis? Qué bonito. Y aquí pues tiene su baño con su ducha y tal, que dicen que hay hasta agua caliente. Pues ahora vamos a darnos un paseíto hacia otro viewpoint que hay, que parece que es 1 hora de camino, pero que parece que este trail pues es bastante planito. Mitad de camino y fijaros cómo se va abriendo la montaña delante nuestro, ¿vale? Entonces vamos acercando más, un poquito por ahí a la derecha, pero fijaos el viewpoint que tiene esto. Uy, uy. Hostia, qué vértigo. Me alejo. Pero por aquí, ahora seguiremos hacia allá, pero fijaros qué maravilla, qué único que es esto en el mundo, ¿eh? O sea, lo hablaba antes y ni en Suiza ni en ningún sitio puedes encontrar algo así, ¿no? Con la abertura del cañón aquí, con estos prados verdes, con esta vegetación tan rara y aquí con este monstruo de montaña. Mira la altura, 3.500 metros y se nota, ¿eh? Se nota. Bueno, ya recuperé un poco el aire y aquí está la parte final de este trail, que la verdad es que era más duro de lo que pensaba. Aquí lo tenéis. Una pena que esté un poquito nubladito, pero la gracia es ver el glaciar. Fijaros que se ve el glaciar blanco que se encuentra con el glaciar negro y sigue hacia allá arriba, ¿lo veis? Como baja por allí la lengua de hielo que va creando los ríos que vemos. Y aquí delante la montaña mortal, la montaña que en proporción mata a más escaladores y siguen viniendo, y siguen viniendo. En fin, muy bonito este Fairy Meadows, de verdad, para quedarse como un par de días, o incluso 3 días, y relajarse y disfrutar de estas vistas y esta montaña que es realmente espectacular. Y bueno, vamos a empezar la bajadita, que por supuesto va a ser mucho más fácil llegar abajo que lo que nos costó llegar arriba. Así que ando con mi amigo Michael corriendo cuesta abajo, que la última vez que lo hicimos fue en Kirguistán y ahora lo estamos haciendo en Pakistán. Un gran corredor de montaña, aquí lo tenéis. Y aquí también tenéis otro.